Vamos a referirnos ahora a las anemias hemolíticas en general, es decir, a la anemia hemolítica en general. Pero la anemia hemolítica no es una sola enfermedad, son varias enfermedades con diferentes características. Vamos a tratar inicialmente de establecer el diagnóstico del síndrome hemolítico, cuándo nosotros debemos hacer la sospecha de un síndrome hemolítico. Y a partir de ahí, vamos a empezar a clasificar y a estudiar las diferentes anemias hemolíticas. Muy bien. Primero, ¿qué es la anemia hemolítica? Es el aumento de la destrucción de glóbulos rojos. Así de simple. Pero más que el aumento de la destrucción de los glóbulos rojos, es la disminución de la vida media del glóbulo rojo. El glóbulo rojo normalmente vive de 100 a 120 días. Esto debido a ciertas características propias del glóbulo rojo. Primero, la membrana del glóbulo rojo, a diferencia del resto de las membranas, aparte de tener una bicapa fosfolipídica y con anclaje de proteínas, tiene en su interior una serie de proteínas contráctiles. A eso se llama citoesqueleto. Y el citoesqueleto permite que el glóbulo rojo sea muy elástico y pueda penetrar por, ¿sí?, capilares y sinusoides que tienen un diámetro mucho menor al del glóbulo rojo. Segundo, el glóbulo rojo, acuérdense, no tiene núcleo y tiene que vivir 100 a 120 días. 120 días son casi 3 meses. ¿Por qué vive un glóbulo rojo 3 meses? Porque tiene vías metabólicas. Esas vías metabólicas mantienen la integridad de la membrana y sobre todo proporcionan energía al glóbulo rojo. Esas vías metabólicas permiten que haya glucólisis aeróbica y las enzimas glucolíticas son fundamentales para que el glóbulo rojo pueda permanecer íntegro. Por otra parte, la principal función del glóbulo rojo es transportar oxígeno desde los capilares pulmonares hacia los capilares de los tejidos. ¿Sí? ¿Y esto debido a qué? Debido a que la hemoglobina que contiene es una hemoglobina que es soluble y reducida. Muchas veces hay alteraciones en la hemoglobina, donde el glóbulo rojo va a ser muy frágil, ¿sí? La hemoglobina A del adulto es la hemoglobina que tiene dos cadenas alfa de globina, dos cadenas de beta de globina, que vamos a ver más adelante, que permiten que la estructura y la función se mantenga íntegra. Aparte de eso, existe un sistema de oxidorreducción que evita que cuando exista un estrés oxidativo, el glóbulo rojo se hemolice. Entonces, varias características propias del glóbulo rojo que hacen que éste viva 100 a 120 días. Puede haber alteraciones intrínsecas, es decir, del propio glóbulo rojo, que hacen que la vida media disminuya. Por lo tanto, se habla de anemia hemolítica intracorpuscular. Pero puede haber glóbulos rojos totalmente normales, pero que se enfrentan a alteraciones del microambiente. Por ejemplo, anticuerpos. Un glóbulo rojo puede ser normal, pero si un anticuerpo opsoniza la membrana, ese anticuerpo opsonizado, digo, ese antígeno opsonizado que está en la membrana del glóbulo rojo va a ser reconocido como extraño y va a ser fagocitado por el sistema reticular endotelial y se produce una anemia hemolítica inmunológica por fagocitosis de este complejo inmune. O muchas veces puede haber hemolicinas externas, como por ejemplo venenos de serpientes o tóxicos, que directamente van a producir destrucción del glóbulo rojo, pero el problema no está en el glóbulo rojo, está fuera del glóbulo rojo. O parásitos como el paludismo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es importante entender que la vida media del glóbulo rojo puede disminuir por alteraciones intracorpusculares como alteraciones extracorpusculares. Como bien he mencionado, el glóbulo rojo al envejecer pierde flexibilidad y eso hace que el glóbulo rojo sea menos flexible, menos elástico y fácilmente cuando pasa por el sistema reticular endotelial es fagocitado. El lugar de máxima remoción de glóbulos rojos viejitos es el vaso, donde existe el sistema reticular endotelial. Muchas veces puede no haber anemia y sin embargo haber una crisis hemolítica. ¿Por qué? Porque la médula ósea a un estímulo máximo puede aumentar la producción hasta 6 a 8 veces la producción de glóbulos rojos, de manera que la vida media del glóbulo rojo puede disminuir hasta 15 a 20 días sin llegar a anemia. O sea, imagínense, hay una crisis hemolítica, pero la médula ósea compensa produciendo mayor cantidad de glóbulos rojos jóvenes. Por eso, en la anemia hemolítica, una condición sine qua non es el aumento de reticulocitos, tratando de compensar la anemia hemolítica. Cuando ya se presenta anemia, es que ya la médula ósea ha sido incapaz de compensar con la formación de reticulocitos y precursores, ¿sí?, la pérdida o la disminución de la vida media del glóbulo rojo. Esta diapositiva es fundamental porque esta diapositiva nos explica
cuando sospechamos una anemia hemolítica. Con excepciones, la anemia hemolítica se presenta generalmente en forma más acelerada. Por lo tanto, si ustedes la anterior semana tenían 14 de hemoglobina y actualmente tienen 8 de hemoglobina, había una disminución brusca y rápida de la hemoglobina, ¿verdad? Hay solamente dos situaciones donde la hemoglobina disminuye rápidamente. O has tenido un sangrado agudo o has tenido hemólisis. Entonces, una característica del síndrome hemolítico, en general estoy hablando, porque puede haber excepciones, pero en general, la hemólisis se presenta con una disminución brusca y rápida de las cifras de hemoglobina. Si hacemos un hemograma, vamos a ver que, obviamente, la hemoglobina está por debajo de 12 gramos por decilitro, y generalmente es una anemia normocítica, normocrómica. Obviamente hay excepciones. Una excepción, por ejemplo, es la talasemia, donde se produce una anemia hipocrómica microcítica. O las membranopatías como la esferocitosis hereditaria, donde es una anemia microcítica hipercrómica. Pero en general, ojo, el síndrome hemolítico, la anemia hemolítica en general, origina una anemia normocítica, normocrómica. Como ya había dicho, la médula ósea es el sitio que va a compensar la hemólisis, porque la hemólisis generalmente es periférica, la disminución de la vida media del glóbulo rojo se produce en la periferia. Y por lo tanto, hay un aumento en la producción de glóbulos rojos, y eso se manifiesta por un aumento de reticulocitos, es decir, reticulocitosis. Uno de cada 100 glóbulos rojos es un reticulocito. Por lo tanto, en lugar de haber 1%, hay 4%, 5%, 10%, a veces 20%. Entonces, si ustedes tienen anemia normocítica, normocrómica, con los reticulocitos aumentados, solo hay dos situaciones. O es hemorragia aguda, un choque hipovolémico, y si ustedes descartan eso, es una anemia hemolítica. Si la anemia hemolítica, si el glóbulo rojo se destruye dentro de la circulación, va a liberar hemoglobina de los glóbulos rojos. Y si nosotros medimos esa hemoglobina, va a haber hemoglobina libre en el plasma. Y por lo tanto, esa hemoglobina libre en el plasma va a llegar al glomérulo, se va a filtrar y se va a producir hemoglobinuria. La presencia de hemoglobinuria y de hemoglobina libre en el plasma nos hace sospechar una hemólisis intravascular, es decir, glóbulos rojos se han destruido dentro de los vasos sanguíneos. Hay situaciones que no, o sea, que son, sí, frecuentes, como por ejemplo, sí, la anemia hemolítica por un efecto oxidativo, un defecto, sí, en el mecanismo de oxidorreducción. Por ejemplo, una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa que produce una anemia hemolítica aguda con hemoglobinuria y presencia de hemoglobina libre en el plasma. Esa hemoglobina en el plasma no puede seguir circulando y tiene que unirse a una proteína que va a formar un complejo con la hemoglobina. Y esa proteína se llama aptoglobina. La aptoglobina es una proteína que se une a la hemoglobina libre y forma un complejo para después transformarse en metalbúmina. Por lo tanto, en la anemia hemolítica, ¿cómo estará la aptoglobina? Siempre disminuida, no aumentada. Ojo, ¿por qué disminuida? Porque toda la hemoglobina está saturada con hemoglobina libre. Por lo tanto, en lugar de estar libre, se forma un complejo para formar metalbúmina. Esto es lo que ocurre en la hemólisis intravascular. Pero, ¿qué pasa si el glóbulo rojo se destruye en el sistema retículo endotelial? El sistema reticular endotelial no está dentro de la circulación, está afuera. Ejemplo, en el vaso, en la médula ósea, en el hígado, en algunos otros órganos. Esto origina que el glóbulo rojo libere hemoglobina en el interior del macrófago y la hemoglobina libera, ¿sí? Cadenas alfa y cadenas beta, grupo, o sea, lo que es globina, y el grupo M, que es protoporfirina 9 más hierro, hace que el hierro salga del macrófago y se almacene en forma de ferritina, ¿verdad? O pase a la circulación a unirse a la transferrina. Pero ¿qué ocurre con la protoporfirina 9? Se va a catabolizar y va a formar un pigmento que se llama bilirrubina, y esa bilirrubina se llama bilirrubina indirecta. Por lo tanto, siempre que hay anemia hemolítica, siempre que se libera hemoglobina, ya sea a la circulación o ya sea en forma, ¿sí?, de hemólisis extravascular, finalmente se produce catabolismo del grupo M y se produce aumento de bilirrubina indirecta. Por eso, cuando aumenta el bilirrubina indirecta, se produce ictericia. Por lo tanto, ¿cuál es la tríada que nos hace sospechar en anemia hemolítica?
Anemia, reticulocitos aumentados y bilirrubina indirecta aumentada, ¿sí? Con ictericia. ¿Por qué hay hemosiderina en orina? Porque muchas veces la hemoglobina se libera o va a filtrar se va a filtrar y se va a eliminar en la orina, pero muchas veces esa hemoglobina libera hierro y el hierro se captura por los macrófagos de la vía urinaria y se almacena como hemosiderina y el hierro se elimina como hemosiderina en la orina y por eso hay hemosiderina en orina. Como hay un aumento de bilirrubina indirecta, esa bilirrubina indirecta va a ser luego capturada por el hígado para convertirse en bilirrubina directa, conjugada. Y eso va a eliminarse por la vía biliar y va a haber un aumento de los pigmentos biliares con aumento de urobilinógeno fecal. Si nosotros vemos en sangre periférica alteraciones, ¿sí? Al microscopio vamos a ver que existe macrocitosis. Generalmente la macrocitosis se debe a que existe un aumento de reticulocitos. Una situación que nos hace sospechar en anemia hemolítica es la reacción eritroblástica, ¿se acuerdan? O normoblástica, a eso se llama normoblastemia o eritroblastemia. La eritroblastosis o normoblastemia es la presencia de glóbulos rojos nucleados en la sangre. Y la presencia de glóbulos rojos nucleados nos hace sospechar en anemia hemolítica. ¿Por qué? Porque conforme van muriendo, van destruyéndose glóbulos rojos, la medula produce glóbulos rojos cada vez más jóvenes, primeros reticulocitos, pero finalmente empieza a lanzar a la circulación glóbulos rojos nucleados. Por eso el término de eritroblastosis. ¿Se acuerdan? Eritroblastosis fetal, que no es más que una anemia hemolítica que se produce en el recién nacido. Ya no se llama eritroblastosis fetal, se llama anemia hemolítica del recién nacido, porque tiene características de tener anemia, reticulocitos aumentados y bilirrubina indirecta aumentada. Otra característica del síndrome hemolítico es que cuando medimos deshidrogenasa láctica, la deshidrogenasa láctica está aumentada. Esta isoenzima está presente en el interior de los glóbulos rojos. En conclusión, cuando sospechamos anemia hemolítica, cuando el paciente tiene anemia, mire, ¿qué diferente es a la anemia ferropénica? ¿Qué diferente es a la anemia megaloblástica? ¿Qué diferente es a la anemia asociada a enfermedad crónica o a la anemia por disfunción crónica? Totalmente diferente. Tal vez un poco asociada a la anemia megaloblástica cuando se presenta una crisis megaloblástica, pero totalmente diferente como anemia hemolítica. Anemia hemolítica significa anemia normocítica normocrómica, reticulocitos aumentados, por lo tanto es una anemia regenerativa, con aumento de bilirrubina indirecta y deshidrogenasa láctica aumentada. Muy bien. La anemia normocítica normocrómica, como es la anemia hemolítica, es una anemia regenerativa. Y solamente hay dos anemias regenerativas, la hemorragia aguda, que produce choque hipovolémico, pero aquí no hay ictericia, y tenemos la anemia regenerativa por anemia hemolítica. En este caso hay aumento de bilirrubina indirecta y disminución de aptoglobina, como les he mencionado. Condición sine qua non, bilirrubina indirecta aumentada y reticulocitos aumentados. Cuando estamos frente a una anemia hemolítica, tenemos que pensar si esta anemia hemolítica es intravascular o extravascular. La mayor parte de las anemias hemolíticas son extravasculares, porque los glóbulos rojos, como dice ahí, son fagocitados. Esto rompe la membrana, produce degradación de la hemoglobina por enzimas lisosomales, se recupera el hierro, se recupera las cadenas alfa y beta de globina, la médula se transporta a la médula para producción de glóbulos rojos. Pero la protoporfina 9 que queda libre va a carboxilarse a biliverdina y luego a bilirrubina indirecta. Y eso pasa al hígado para conjugación y excreción. Por lo tanto, hemólisis extravasculares cuando el glóbulo rojo es destruido en el sistema reticuloendotelial y producto de la destrucción se produce aumento de bilirrubina indirecta. En cambio, la hemólisis intravascular es cuando la hemoglobina o cuando el glóbulo rojo se destruye dentro de la circulación y eso libera hemoglobina. Y esa hemoglobina libre se disocia en dímeros alfa y beta y se une a una proteína para formar un complejo que se llama aptoglobina. Luego ese complejo se oxida a metalbúmina, ¿sí? Y luego sufre disociación con liberación de EMPA, la unión albúmina y hemopexina. Y eso al final va a ser capturado por el sistema reticuloendotelial y eso va a transformarse también en bilirrubina indirecta. Pero en primera instancia no se produce bilirrubina indirecta, lo que se produce es hemoglobina libre con disminución de aptoglobina. Al final, como vía común, es el hecho de que la destrucción de los glóbulos rojos con liberación de hemoglobina produce formación de bilirrubina indirecta, tanto hemólisis intravascular en segunda instancia como extravascular en primera instancia. Y eso hace que el aumento de bilirrubina indirecta aumente la congestión de bilirrubina al hepatocito. Se excreta la bilis y eso produzca mayor urobilinógeno y urobilina y se elimine mayor excreción de
pigmentos biliares por la orina y por las heces. Por eso se produce coluria y se produce, ¿sí?, un aumento en los pigmentos de las heces, aunado al hecho de que existe ictericia y existe anemia por reticulocitos aumentados. Cuando existe eso, siempre debemos sospechar en anemia hemolítica. Hay diferentes formas de clasificar la anemia hemolítica. Por la clínica, de acuerdo al sitio de hemólisis, etiológica y patogénica. Por la clínica puede ser agudas y crónicas, obviamente. Cuando se presenta de forma brusca, es aguda, ¿sí? Una crisis hemolítica aguda. O muchas veces puede ser crónica. Por ejemplo, las membranopatías son alteraciones de la membrana del glóbulo rojo que se presentan desde el nacimiento. Puede haber crisis hemolíticas en forma crónica. O la anemia drepanocítica, es decir, la anemia por células falciformes, que es una anemia hemolítica congénita desde el nacimiento, pero que evoluciona en forma crónica a lo largo de la vida. En cambio, las crisis hemolíticas agudas se producen, por ejemplo, por autoanticuerpos o por isoanticuerpos, o por ejemplo, por venenos de serpiente o por paludismo en forma aguda. De acuerdo al sitio de hemólisis, si es intravascular, quiere decir dentro de los vasos sanguíneos, en el torrente sanguíneo, ha habido el estallido y la destrucción del glóbulo rojo, y extravascular en el sistema reticular endotelial. Desde el punto de vista etiológico, pues hereditarias y adquiridas. Hereditarias cuando existe un patrón de transmisión genético. Y hay algunas anemias hemolíticas, como por ejemplo, todas las intracorpusculares, las membranopatías, las hemoglobinopatías como la anemia de células falciformes o la presencia de hemoglobina S, la persistencia de la hemoglobina fetal o los defectos de las enzimas de la vía glucolítica son anemias hemolíticas hereditarias. En cambio, hay anemias hemolíticas adquiridas, como por ejemplo las anemias hemolíticas autoinmunes, ¿no?, por anticuerpos, o las anemias hemolíticas por medicamentos, por efectos de medicamentos, o las anemias hemolíticas por toxinas externas que pueden producir hemólisis, o las microangiopatías, defectos de la microvasculatura que hace que los glóbulos rojos, sí, hemolicen, disminuyen su vida media cuando atraviesan estos defectos microvasculares. Desde el punto de vista patogénico, puede ser intrínseca y extrínseca. Intrínseca intracorpuscular, efecto del glóbulo rojo. Y extracorpuscular, cuando el efecto está fuera del glóbulo rojo, pero afecta al glóbulo rojo de alguna manera. Paludismo, por ejemplo, extracorpuscular. El glóbulo rojo es normal, pero el parasmodio puede alterar al meterse al glóbulo rojo, al introducir el glóbulo rojo, el equilibrio osmótico y producir estallido y hemólisis, ¿verdad? Muy bien. La mayor parte de las alteraciones intrínsecas son hereditarias. ¿Por qué? Porque son defectos del propio glóbulo rojo. Y son tres los defectos intrínsecos. Vamos a ver, membranopatías, hemoglobinopatías y enzimopatías. En cambio, la mayor parte de las alteraciones extrínsecas son adquiridas. ¿Sí? Hay algunas excepciones, vamos a ver eso más adelante. Muy bien. Por lo tanto, la primera clasificación que vamos a tener cuando tenemos un síndrome hemolítico, cuando tenemos un paciente que tiene ictericia y tiene anemia, es preguntarnos si es hereditaria o si es adquirida. Si es hereditaria, solamente hay tres alteraciones que originan anemia hemolítica hereditaria congénita. Que haya defectos de la membrana del glóbulo rojo, que haya defectos de la estructura y la función de la hemoglobina, o que haya defectos de las enzimas de la glucólisis, del metabolismo, o de las enzimas del shock de las pentosas del metabolismo alimentario, que permite, ¿sí?, que el glóbulo rojo esté siempre, ¿sí?, en estado reducido y evita la oxidación con hemólisis del glóbulo rojo. ¿Me entienden? Entonces, cuando ustedes tienen anemia hemolítica, plantéense dos situaciones: o es congénita o es adquirida. Si el paciente en la historia clínica es un paciente que tiene historia familiar, que desde el nacimiento tiene anemia, ictericia, bilirrubina indirecta aumentada, reticulocitos aumentados, periodos de hemoglobinuria, y piensen que es una situación hereditaria. Y aquí solamente valen tres situaciones: o es un defecto de membrana, o es una hemoglobinopatía, o es una enzimopatía. Pero si el defecto se presenta en forma aleatoria en cualquier momento de la vida y no existe historia familiar, no existe un patrón de herencia, se llaman endomios hemolíticas adquiridas. Y aquí tenemos dos situaciones: o son anemias hemolíticas inmunológicas, por eso inmunohemolíticas, o son anemias hemolíticas no inmunológicas. Para poder establecer el diagnóstico diferencial, hay una prueba que se llama prueba de Coombs directo, Coombs indirecto. La prueba de Coombs directo es una prueba de laboratorio que permite identificar anticuerpos pegados a la membrana del glóbulo rojo.
La prueba de Coombs indirecta identifica anticuerpos circulantes. Si yo tengo una anemia hemolítica, anemia, ictericia, reticulocitos aumentados, y directamente le hago una prueba de Coombs, y si la prueba de Coombs es negativa, nos olvidamos de las anemias hemolíticas inmunológicas. Son dos posibilidades. O es hereditaria o es una anemia hemolítica no inmunológica adquirida por traumas, microangiopatías, macroangiopatías, infecciones como el paludismo, bartonelosis, babesiosis, acción química, drogas, venenos, hipofosfatemia, enfermedad hepática, deficiencia de vitamina E en el recién nacido. O sea, son hemólisis no inmunológicas. Pero si la prueba de Coombs es positiva, nos olvidamos, no es hereditaria y no es adquirida no inmunológica directamente, es inmunológica, por isoanticuerpos, autoanticuerpos o medicamentos. Miren, es el algoritmo para poder establecer el diagnóstico diferencial de las anemias hemolíticas. Y a positiva, súper útil y súper importante. Cuando nosotros tenemos anemia hemolítica, caracterizada, hemos dicho, por anemia normocítica, normocrónica, bilirrubina indirecta, que sea amarilla, reticulocitos aumentados, estamos frente a una anemia hemolítica. ¿Qué le pedimos al laboratorio? Prueba de Coombs. Si la prueba de Coombs es positiva, eso quiere decir que hay anticuerpos pegados a la membrana. Y es una anemia hemolítica inmunológica y es adquirida, generalmente extracorpuscular. Puede ser autoanticuerpos, autoanticuerpos o medicamentos. Pero si la prueba de Coombs es negativa, hay dos posibilidades. O es congénita o es adquirida no inmunológica. Si es un niño o si es un paciente con historia familiar, tenemos que descartar congénitas. Y hemos dicho tres situaciones clínicas: alteraciones de la membrana del glóbulo rojo, alteraciones de las enzimas eritrocitarias o alteraciones de la hemoglobina. Pero si no hay historia familiar y no hay historia clínica y no hay un patrón de herencia, son adquiridas las microangiopatías, las macroangiopatías, las picoedes de serpientes, las infecciones, agentes químicos que destruyen el glóbulo rojo, pero no son mecanismos inmunológicos, ¿verdad? Diapositivas súper importantes. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una anemia hemolítica, ¿cuál es la prueba de escrutinio que se debe hacer? Prueba de Coombs. Obviamente, para establecer que tenemos anemia hemolítica, hacemos reticulocitos. Es obvio, y tenemos bilirrubina indirecta. Pero la prueba de Coombs nos permite clasificar o es anemia hemolítica adquirida inmunológica, o es anemia hemolítica adquirida no inmunológica, o una anemia hemolítica congénita. Coombs negativo. Muy bien. Estamos acá, vamos a hablar de los pacientes que tienen anemia hemolítica, normocítica, normocrónica, Coombs negativo, pero con patrón de herencia. Son aquellos pacientes que desde niños tienen crisis hemolíticas. ¿Cómo se presentan las crisis hemolíticas? Con anemia, con bilirrubina indirecta aumentada, con coluria y con reticulocitos aumentados. Entonces tenemos las anemias hemolíticas hereditarias. Y dentro de las anemias hemolíticas hereditarias tenemos uno, los defectos de la membrana, acuérdense, membranopatías. Más adelante vamos a hablar de las enzimopatías y de las hemoglobinopatías. Empezaremos a hablar de las anemias hemolíticas congénitas o hereditarias por defectos de membrana, donde la membrana del glóbulo rojo está alterada. Y son tres grupos: los defectos del citoesqueleto del glóbulo rojo, los defectos de la capa lipoproteica y los trastornos de la permeabilidad iónica del glóbulo rojo. Miren, estas enfermedades solo las vamos a mencionar por defectos del citoesqueleto, es decir, alteraciones de ese mecanismo contráctil del glóbulo rojo, haciendo que el glóbulo rojo sea muy rígido y que la membrana sea rígida y que cuando pase por el sistema centrífugo anterior, pase parte del área de la membrana, se fagocite, de manera que el glóbulo rojo es más anormal, tiene alteraciones morfológicas. Tenemos la esferocitosis, la eliptocitosis, glóbulos rojos elípticos como huevitos, la acantocitosis y la estomatocitosis. Acantocitosis, glóbulos rojos como estrellas, y la estomatocitosis, glóbulos rojos con un centro que en lugar de ser un halo menos teñido, parece una boca. Todos estos son defectos y hacen que los glóbulos rojos tengan esta morfología. La eritrocitosis puede ser común o puede presentarse como ovalocitosis hereditaria, eritrocitosis estomatocítica o piropoiquilocitosis, pero son alteraciones del citoesqueleto. Puede haber una alteración de la membrana lipoproteica, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la presencia de acantocitos por síndrome McLeod o la deficiencia de glicoforina C. Resulta que la glicoforina, ¿sí? O las glicoproteínas son base de los grupos sanguíneos y puede haber
un síndrome RH nulo por deficiencia del antígeno RH. Ojo, no es RH negativo. RH negativo, para adelantarnos un poquito, es el globo, o sea, es el paciente que tiene antígeno D minúscula. Tiene grupo RH, pero es un grupo RH con antígeno D minúscula. ¿Sí? Cuando tiene D mayúscula es RH positivo, cuando tiene D minúscula es RH negativo. Pero hay mutaciones donde no se produce la base proteica para la síntesis de esta estructura antigénica en la membrana del glóbulo rojo. Y eso se llama síndrome de RH nulo. Al final no tiene antígenos RH. ¿Sí? O trastornos de la permeabilidad iónica, hidrocitosis y serocitosis. El glóbulo rojo, por la membrana, tiene la capacidad de regular el ingreso o la salida de agua, pero muchas veces puede haber una alteración osmótica donde se produce, por ejemplo, hinchazón del glóbulo rojo y estallido, se llama hidrocitosis congénita. O la serocitosis congénita, un diagnóstico de glóbulos rojos que se crenan y se produce la presencia de glóbulos rojos en forma de blanco de tiro. Este es el citoesqueleto del glóbulo rojo. Miren, acá está la capa lipoproteica. ¿Sí? Aquí están fosfolípidos, y están lipoproteínas y glicoproteínas ancladas. La banda 3 que es la banda iónica, y la glicoforina, que es la base antigénica para los grupos sanguíneos. El grupo sanguíneo A, el grupo sanguíneo B, el grupo sanguíneo D mayúscula, D minúscula, E mayúscula, E minúscula. Es la glicoforina. Debajo de todo esto existen una serie de proteínas, anquilina, espectrina, brucina, y todas esas son proteínas que están dentro del citoesqueleto, o sea, dentro o debajo de la membrana fosfolipídica o la bicapa fosfolipídica del glóbulo rojo que permite al glóbulo rojo ser una cremallera. ¿Qué pasaría si existe ausencia de alguna de estas proteínas por una mutación genética? Va a haber un trastorno en la morfología del glóbulo rojo. Por otra parte, tiene que haber un equilibrio osmótico. Miren, el glóbulo rojo tiene que ser esta bicapa, tiene que ser, digamos, este disco bicóncavo. Pero muchas veces hay alteraciones de la membrana que permiten que haya mayor ingreso de agua y el glóbulo rojo se hincha y esta parte central se pone como boca. A esto se llama estomatocitosis. Por- Llega un momento en que el glóbulo rojo estalla y se moliza. O bien puede haber una salida de agua del glóbulo rojo y el glóbulo rojo se crena. Los crenados son glóbulos rojos estrellados que cada vez se ponen más chiquitos y al final también estallan y se molizan. Son alteraciones del movimiento de agua del interior o exterior de la célula. Y esto va a depender, obviamente va a depender de que exista una integridad de la membrana, tanto del citoesqueleto como de la permeabilidad iónica de la membrana del glóbulo rojo. Y todo esto se produce por esta estabilidad y por la presencia de estas proteínas. La ausencia de estas proteínas obviamente va a producir estos fenómenos. Miren, por ejemplo, esta es una esferocitosis hereditaria. Vamos a ver glóbulos rojos más chiquitos e hipercrómicos, como pelotitas de ping-pong. O aquí vamos a ver eliptocitosis, miren, glóbulos rojos elípticos, como huevos. O vamos a ver aquí glóbulos rojos con una boca, estomatocitosis por alteraciones de la membrana. O glóbulos rojos crenados por alteraciones de la membrana, glóbulos rojos estrellados. Miren, son alteraciones que se observan en la microscopía, pero son por defectos de la membrana y esto va a originar obviamente anemia hemolítica por disminución y fragilidad de los glóbulos rojos con disminución de la vida media. Al final esto se va a liberar, o sea, estos glóbulos rojos se van a destruir dentro de los macrófagos, se van a liberar hemoglobina y la hemoglobina va a catabolizarse a esta bilirrubina indirecta, ¿verdad? Muy bien. Dentro de todas estas enfermedades, la más representativa es la esferocitosis hereditaria. Esta enfermedad, la esferocitosis hereditaria se produce por una herencia autosómica dominante, autosómica dominante, donde existe una mutación en la síntesis de esta proteína que se llama anquirina. Por lo tanto, se pierde el anclaje del citoesqueleto, este contacto del citoesqueleto de la banda 4,2 con la anquirina y la anquirina que forma esta como especie cremallera con la espectrina. Al perderse esto, se pierde el contacto de la bicapa fosfolipídica con el citoesqueleto y el glóbulo rojo se vuelve muy frágil y cuando pasa por el sistema retículo endotelial, el macrófago come una parte de la membrana de manera que la cantidad de hemoglobina sigue permaneciendo normal en el interior, pero el área de la membrana disminuye, por eso es un esferocito, ¿sí? Y es un microesferocito, pero hipercrómico, porque no hay alteración en la hemoglobina en el interior, lo que se altera es la membrana, ¿sí?
La prevalencia es 1 en 2000 en algunos países europeos, pero esta incidencia puede ser no real, porque muchas veces hay pacientes que son asintomáticos, ¿sí? Y que pueden ir a donar y solamente durante el escrutinio se ve que tienen fragilidad osmótica aumentada. Es más frecuente en la raza blanca y puede observarse en otras razas. El 75% de los pacientes con microesclerosis hereditaria tienen un patrón de herencia autosómico dominante, es decir, heterocigoto. Los homocigotos no se manifiestan porque se ha visto que en esta forma de herencia, cuando se produce el rasgo homocigoto, sería incompatible con la vida. ¿Por qué? Porque desde el feto los glóbulos rojos empezarían a hemorizarse. En el 25% restante existe un patrón autosómico recesivo. ¿Cuáles son las formas clínicas? Lo que nos interesa. Es una enfermedad muy heterogénea. Sí, el tener microesclerosis hereditaria hace que tengas una anemia hemolítica muy heterogénea. Va desde el portador asintomático, cualquiera de nosotros, totalmente asintomático, y que solamente al hacernos un hemograma vamos a ver cierto grado de anemia con bilirrubina indirecta aumentada, siempre estamos amarillos, y cuando hacemos un frotis, vamos a ver, como les había dicho, la presencia de microesferocitos. Hasta pacientes que tienen crisis hemolíticas crónicas con grandes requerimientos transfusionales. Dependiendo de la severidad del cuadro clínico, hay 4 formas clínicas de microesferosis hereditaria. El hipotalámico sintomático, la esferosis hereditaria ligera, típica, y la esferosis hereditaria severa que se presenta desde niños que permanentemente tienen hemólisis. ¿Por qué se produce la microesferosis, la hemólisis? Les había dicho, porque disminuye la relación superficie-volumen. Como no existe citoesqueleto por defecto de la anquirina, el glóbulo rojo se vuelve más esférico, menos deformable. Y esta pobre deformabilidad es un obstáculo a nivel del sistema retículo endotelio en el vaso. Entonces, los glóbulos rojos son fagocitados o la membrana es fagocitada en parte. Y los glóbulos rojos, sí, esferocíticos sobrevivientes, se autohemolizan, son inestables y se fragmentan durante una depresión metabólica acelerada. Estos glóbulos rojos pequeños e hipercrómicos son selectivamente retenidos por el vaso. Se promueve pérdida de la membrana, lo que posteriormente produce un secuestro esplénico. Entonces, ¿dónde se produce la hemólisis de la microesferosis hereditaria? Es una hemólisis extravascular en el sistema reticular endotelial del vaso. Por eso el tratamiento está orientado a retirar el vaso, ¿sí? El tratamiento es paliativo, se hace esplenectomía para poder evitar el sitio donde se destruyen los glóbulos rojos. No es curativo porque el glóbulo rojo siempre va a permanecer chiquito e hipercrómico, este es microcítico hipercrómico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Una prueba de laboratorio que se llama fragilidad osmótica, que mide la habilidad de los glóbulos rojos de incrementar su volumen cuando son sometidos a soluciones más hipotónicas. Nuestros glóbulos rojos pueden soportar soluciones hipotónicas, pero los glóbulos rojos que tienen microesferocitosis son mucho más frágiles. Y cuando son expuestos a las soluciones hipotónicas, rápidamente estallan y se hemolizan y liberan hemoglobina. Puede haber autohemólisis. La hemólisis de los glóbulos rojos incubados sin glucosa en condiciones estériles ocurre, o sea, se produce autohemólisis a diferencia de nuestros glóbulos rojos normales. Esta es la prueba de fragilidad osmótica. Miren, aquí está el normal y aquí está el que tiene trastorno de la membrana microesferosis hereditaria. Ya, Y ya. aquí están las diferentes concentraciones, ¿sí? Las diferentes concentraciones de glóbulos rojos suspendidos en diferentes soluciones fisiológicas a diferentes concentraciones de sodio. Si ustedes se dan cuenta, ¿sí? El glóbulo rojo, ¿sí? No se hemoliza a menos que tenga ya menos osmolaridad. Sin embargo, el glóbulo rojo, que es más frágil por microesferosis, se hemoliza mucho más temprano, a soluciones 0,5, por ejemplo, normal. ¿Eso qué quiere decir? Que hay mayor fragilidad osmótica y eso nos está diciendo que la membrana del glóbulo rojo es muy frágil. Y si nosotros vemos esta situación, más la característica, es un paciente con un patrón hereditario, es decir, la mamá, la tía, la abuelita, siempre está con ictericia, y el niño tiene bilirrubina indirecta aumentada, o sea, anemia, normocitida, normocrónica, aumentados y microesferocitos, estamos frente a una esferosis hereditaria. ¿Cuáles son las complicaciones de la microesferosis hereditaria? Uno, crisis hemolíticas frecuentes. Generalmente las crisis hemolíticas se desencadenan cuando hay infecciones intercurrentes, ¿sí? Y muchas veces por una infección viral, un simple resfrío puede desencadenar una crisis hemolítica en un niño.
Y esto lleva a una crisis hemolítica. ¿Y cómo se controla? Pues, controlando la infección viral y muchas veces la crisis hemolítica produce una anemia tan severa que el paciente necesita transfundirse. Dos, puede haber una complicación como la crisis aplástica, la aplasia pura de sangre roja, porque estos precursores que están rápidamente en proliferación son susceptibles de infectarse por parvovirus B19. Esta complicación puede acompañarse de fiebre, vómitos, dolor abdominal, cefalea. Es una infección por parvovirus B19 que produce una crisis de aplasia. Después de estar en anemia hemolítica, vas a encontrar disminución de glóbulos blancos, disminución de plaquetas por infección por parvovirus B19. Una característica que puede dar lugar a sospechar de una crisis hemolítica es la crisis megaloblástica. Acuérdense, el sábado hemos llevado la anemia megaloblástica por deficiencia de ácido fólico. Ya habíamos dicho que la hemólisis es una causa de deficiencia de ácido fólico porque aumenta los requerimientos de ácido fólico. Muchas veces se han agotado las reservas de ácido fólico y se presenta una anemia megaloblástica. Cuando le reponemos ácido fólico al paciente, le estamos dando ácido fólico suficiente para que se haga evidente la crisis hemolítica. Muchas veces, entonces, después de una crisis hemolítica hay una crisis megaloblástica. O muchas veces la principal manifestación inicial es una crisis megaloblástica de una anemia hemolítica subyacente. Es infrecuente ver, por ejemplo, cálculos en la vía biliar en gente joven, en niños. Sí, podemos ver niños pequeñitos de 1 o 2 años que tienen cálculos en la vía biliar. No solamente en la vesícula, sino en la vía biliar y puede haber una colangitis. Y si hay una colangitis, hay una tría de Charcot, hay aumento de bilirrubina directa fuera de la indirecta. Y si hacemos una ecografía, vamos a ver seguramente dilatación de la bilirrubina. ¿Por qué se produce eso? Porque al haber una crisis hemolítica, hay mayor aporte de bilirrubina indirecta. Y eso aumenta el aporte de bilis litogénica, es decir, mayor cantidad de bilirrubina indirecta porque se conjugue. Y el hepatocito no es capaz de manejar tanta cantidad de bilirrubina de manera que se produce una bilis litogénica y puede haber litiasis, ¿sí? Puede haber obstrucción de la vía biliar inclusive. Otras complicaciones que frecuentes son hematopoiesis extramedular, se llama metaplasia mieloide. Acuérdense, el hígado y el vaso retoman la capacidad eritropoyética que se observaba en la etapa embrionaria. Puede haber gota, úlceras inferiores, retroceso o retraso en el desarrollo sexual.